Gusto iniciar nuevamente la semana con todos ustedes. Ojalá que la información que les ofrecemos sea útil, porque hay muchos aspectos del proceso electoral, de la postulación de candidatos, de las autoridades que organizan las elecciones, que están allí, los vemos permanentemente, pero en muchas ocasiones no tenemos claro cómo se realizan estos procesos electorales. Ustedes saben que la elección del domingo 2 de junio del 2024 va a ser la más grande de la historia, pero también es una elección en la cual se combinan los esfuerzos de dos instancias de gobierno, la instancia federal y la instancia estatal, y también la labor de los institutos electorales de los 32 estados de la República y el Instituto Nacional Electoral, que tiene juntas locales ejecutivas en las 32 entidades de la República. Ustedes recordarán que el año pasado, incluso es un asunto que podría resolverse en los próximos días, hubo una reforma electoral a leyes secundarias promovida por el gobierno de la República, en razón de que el presidente López Obrador considera que hay una duplicidad de funciones que hace muy onerosos los procesos electorales en México. Bueno, parte de lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a observar hoy, tiene que ver con esa idea que tiene López Obrador y que además muchas personas tienen, porque es muy evidente que hay dos instituciones que trabajan de manera paralela en tareas que probablemente se podrían hacer a través de una sola institución sin estar duplicando esfuerzos. ¿Quiénes organizan la elección federal, que incluye la elección de presidente, la elección de 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional y 128 senadores de la República? Bueno, estas elecciones le corresponde la atribución de organizarlas al Instituto Nacional Electoral. Para llevar a cabo esta tarea, el Instituto Nacional Electoral tiene 32 juntas locales ejecutivas en cada estado del país. Es decir, estamos hablando de 32 delegaciones del INE en todos los estados de la República. Cada uno de estos 32 estados de la República, a su vez, está dividida también en distritos electorales. Hay 300 distritos electorales en el país. No en todos los estados es el mismo número de distritos electorales, por algo que ya les comentábamos anteriormente, de que los distritos electorales se diseñan con base en una cantidad que resulta de dividir la población total del país entre 300 y da más o menos ahí alrededor de 350,000 habitantes por cada distrito electoral. De tal manera, por ejemplo, que hay estados como el Estado de México, que tiene 41 distritos electorales federales, 41 distritos electorales federales y 45 distritos electorales para la elección estatal. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, hay 20 distritos electorales que son los mismos tanto en la elección de diputados federales como de diputados locales. Y así podríamos ir viendo estado por estado de la República en razón del número total de habitantes que cada estado tiene. Es el número de distritos electorales que cada estado tiene, pero en general en los 32 estados del país la suma total de los distritos electorales son 300 distritos electorales de mayoría relativa. En cada estado de la República, como le decía, el Instituto Nacional Electoral organiza la elección de diputados federales, de senadores y de presidente de la República. Tiene 32 juntas locales ejecutivas que son como sus 32 delegaciones en todos los estados de la República. En todo el país hay 300 distritos electorales y existen 300 juntas distritales ejecutivas que dependen del Instituto Nacional Electoral. Hay otras autoridades que también participan en el proceso federal, como por ejemplo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de vigilar todo lo que corresponda a la cuestión electoral, a las irregularidades que se cometan en el proceso electoral. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted lo sabe, tiene una sala superior. También tiene 5 salas regionales en cada una de las 5 regiones electorales en las que está dividido el país, y además hay una sala especializada que está en la capital de la República, que resuelve asuntos que requieren celeridad y rapidez, porque para corregir alguna irregularidad que pueda tener mayores consecuencias. Entonces, se actúa con mayor celeridad en esta 6ª sala especializada del Instituto Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también
a nivel federal, en el ámbito federal, existe una fiscalía especializada en delitos electorales. Toda esa estructura que les acabo de describir se reproduce también en las elecciones locales que se van a llevar a cabo el 2 de junio del próximo año. Pero, por ejemplo, hay 32 institutos electorales estatales, 32 institutos electorales estatales que son equiparables a las 32 juntas locales ejecutivas que tiene el INE, pero son entidades separadas. Los 32 institutos electorales dependen del financiamiento de los gobiernos estatales. El Instituto Nacional Electoral y las juntas locales ejecutivas dependen del financiamiento del gobierno de la Federación. Además de los 32 institutos electorales que hay en el país, también existen juntas distritales electorales en cada estado de la República. Dependiendo del número de diputados de mayoría que se pongan en juego, es el número de juntas distritales electorales en cada uno de los estados, pero solamente atienden la elección de diputados locales. También hay juntas electorales municipales. Ustedes recordarán que en un programa anterior hablábamos de que se va a votar por 642 diputados locales en 30 estados de la República. Bueno, pues para la votación de esos 642 diputados locales se van a instalar 642 juntas distritales electorales que vigilarán las elecciones de diputados locales, solo las de diputados locales. También habrá en 31 estados del país juntas municipales electorales para los procesos locales, para los procesos que corresponden a los estados. Como va a haber elección en 31 estados de la República, en esos 31 estados de la República va a haber 2010 juntas municipales electorales que nada más tienen facultad en lo estatal. Y también, como sucede en el ámbito federal, en cada entidad de la República hay 32 tribunales estatales electorales que no dependen de la federación, que son tribunales estatales electorales de cada uno de los estados. Y también en cada estado de la República hay una fiscalía especializada en delitos electorales. En los 32 estados de la República hay una fiscalía especializada. ¿Por qué hay tanta duplicidad en estas estructuras? Porque la presunción es que todo lo que depende del Instituto Nacional Electoral regula directa y exclusivamente los procesos de diputados federales, senadores y presidentes de la República. Y todos los institutos electorales de los estados solamente regulan las elecciones de diputados locales, de gobernadores cuando es así el caso, y también las elecciones de presidentes municipales en cada entidad federativa. Las fiscalías especializadas en delitos electorales de los estados atienden las quejas de violaciones que se cometen o de delitos que se cometen en las entidades federativas, en tanto que las juntas electorales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el ámbito federal solamente atiende los delitos que se cometen en el proceso federal. Usted recordará, le decíamos en un principio, que el año pasado el presidente López Obrador promovió una reforma electoral. ¿Cuál era el propósito de esa reforma electoral? Bueno, como le habíamos comentado aquí, que al no tener el partido Morena la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, el partido Morena no puede llevar a cabo reformas constitucionales para modificar la Constitución, pero sí puede llevar a cabo reformas de leyes secundarias para modificar las leyes que regulan los artículos de la Constitución. Entonces, hoy, por ejemplo, se ha difundido una noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un proyecto de sentencia que pretendería declarar inválidos las reformas electorales que se hicieron en diciembre del año pasado y que se publicaron el pasado 2 de marzo. ¿Cuáles son esas reformas que se hicieron? Usted recordará que se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la ley que regula la integración del Instituto Nacional Electoral. También se modificó la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. También se modificó la Ley General de Partidos Políticos
y también se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de regular las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y su partido consideran que la estructura del Instituto Nacional Electoral es demasiado obesa. Y ustedes veían, por ejemplo, lo que les comentábamos hace un momento. Hay 32 delegaciones del Instituto Nacional Electoral en los 32 estados del país, pero también hay 32 institutos electorales en todos los estados del país, con lo que se duplica la función de la autoridad electoral en todos los estados del país. También hay en todos los estados del país tribunales electorales, cuando ya existe un Tribunal Federal Electoral que podría asumir la responsabilidad de atender todos los asuntos que tengan que ver con las cuestiones de violaciones a los procesos electorales, tanto en los estados como en los procesos federales. Pero todas estas reformas que se realizaron en el cierre del año pasado, que se concluyeron en febrero y que fueron publicadas y promulgadas para que entraran en vigor a partir del 2 de marzo de este año, van a ser declaradas inválidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que argumenta que se violó el proceso legislativo en las cámaras de diputados y senadores. Pero los datos que le acabamos de dar a usted nos reflejan con claridad cómo sí existe una muy clara duplicidad de funciones entre los organismos estatales y los organismos federales. ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Si vemos la gráfica número 2, ahí se describe con toda claridad cuáles son las funciones del Instituto Nacional Electoral. El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participa en el Poder Legislativo. Usted sabe que a los integrantes de la Sala Superior, a los consejeros electorales, los designa el Poder Legislativo. Los partidos políticos también participan porque en la Junta de Coordinación se negocia quiénes pueden ser los que finalmente van a ser postulados para consejeros, y también hay un consejo técnico de ciudadanos que se presumen apartidistas, que son los que revisan los perfiles de quienes pueden ser consejeros electorales. Y también, aparte del Instituto Nacional Electoral, existen los organismos públicos locales, lo que le decíamos que se denominan institutos electorales estatales. En la ley del INE se les denomina organismos públicos locales. Ellos, en coordinación con el INE, organizan los procesos electorales en cada uno de los estados. Pero fíjese usted, esto es bien importante. El Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de absorber, si así lo desea, de absorber, de sustituir a los institutos estatales electorales y organizar los procesos electorales en los estados si considera el INE que existen razones para hacerlo. Si por alguna razón los institutos electorales estatales no están funcionando adecuadamente, el INE puede organizar las elecciones en los estados. Otro asunto por el cual uno se pregunta, ¿por qué tendría que haber entonces esta duplicidad de autoridades en la organización de los procesos electorales? También el INE tiene una serie de funciones muy específicas que están por encima incluso de las facultades que tienen los institutos locales electorales, o llamados también institutos electorales de los estados. También existe, como le decíamos a usted, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad jurisdiccional. Cuando hablamos de autoridad jurisdiccional, hablamos de la autoridad que está facultada para interpretar las leyes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la interpretación de las leyes en materia electoral. Es tan autónomo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las decisiones del Tribunal Electoral no pueden ser modificadas incluso por la Suprema Corte si son exclusivas de la materia electoral. Y por lo tanto,
cuando toma una decisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, no se puede recurrir a la Suprema Corte, excepto que se presuma que hubo alguna violación de derechos humanos o de otra naturaleza. Pero todo lo que tenga que ver con cuestiones electorales es un área exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso hay tanto interés de que se regule y se establezcan límites y en las facultades y en los ámbitos de competencia del Tribunal Electoral, porque usted se ha dado cuenta que el Tribunal Electoral, por ejemplo, se ha querido meter a regular la vida interna de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y hay quienes argumentan que el tribunal no tiene facultades para intervenir en la vida interna de un poder independiente y autónomo como es el poder legislativo, que está integrado por las cámaras de diputados y senadores. Por eso también se hizo la reforma, para ponerle límites a las facultades del Tribunal Electoral. Pero esa es la función del Tribunal Electoral. ¿Qué más? ¿Qué otra organización existe? Bueno, ya le decíamos a ustedes que el país está dividido en 5 regiones electorales. Como el país está dividido en 5 regiones electorales, existen 5 salas regionales del Tribunal Electoral, 5 salas regionales del Tribunal Electoral en cada una de las regiones electorales, y atienden las irregularidades que se cometan o las violaciones a la ley electoral que se cometan en esas 5 regiones. Cada tribunal atiende una de las 5 regiones y hay una sala regional especializada que podríamos decirlo de manera simple, que resuelve asuntos urgentes que no se pueden, digamos, posponer semanas o meses, que se resuelven de inmediato porque abordan situaciones que podrían tener efectos muy específicos sobre alguna de las etapas del proceso electoral. Pero son 5 salas regionales, una sala regional especializada y la sala superior, que es el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También existe en el ámbito federal una fiscalía especializada en delitos electorales. Hay una serie de conductas que están tipificadas como delitos, específicamente como delitos, que tienen también asignadas sanciones muy específicas y en algunos casos hasta sanción de cárcel para aquellos que violen la ley electoral o las leyes electorales y cometan delitos durante los procesos electorales o durante la jornada electoral. El problema con las fiscalías especializadas en delitos electorales, tanto la federal como las estatales, es que regularmente suelen ser omisas. Son excepcionalmente raros los casos en donde las fiscalías especializadas en delitos electorales actúan y meten a la cárcel a algún delincuente electoral. Entonces, ni las fiscalías especializadas, ni la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Federal, ni las fiscalías especializadas en delitos electorales de los 32 estados de la República cumplen cabalmente su función de impartir justicia y de castigar a los delincuentes electorales. Y como todos los institutos electorales de los estados son financiados por los gobiernos estatales, la mayoría de los institutos electorales de los estados están sometidos a la voluntad de los gobernadores en turno. Por eso también se requiere una reforma que sustraiga a los institutos electorales de los estados de la influencia de los gobernadores y puedan estar dentro del ámbito de un instituto nacional que sea verdaderamente autónomo e imparcial en la organización de los comicios. Y para recapitular y sintetizar, son en total 3.089 entidades, tanto federales como estatales, las que participan en la organización de los procesos electorales y en particular del que se llevará a cabo el domingo 2 de junio del 2024, los institutos electorales, los tribunales electorales, tanto federal como estatal, y las fiscalías de delitos electorales, tanto las estatales como la federal. Esas son las estructuras que se ponen en movimiento durante las elecciones. Por aquí nos encontraremos mañana, si usted así lo desea, y hablaremos con más detalle de algunos de estos temas y abordaremos temas nuevos sobre las elecciones del 2024. Gracias por su gentileza, por aquí nos veremos.